Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Esta vez de nuevo con Aníbal Félix. Como todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la noche, procurando decir y analizar lo que otros, o muy pocos y muy pocas, se atreven. Dejamos pendiente el imperialismo occidental, su debilitamiento, su declinación, en medio de una gran agresividad que está determinada por la pérdida de hegemonía, por la pérdida de control del planeta. A propósito de eso, quiero hacer referencia a una coincidencia. Anoche, buscando qué ver en película, me encontré con un film titulado La Gran Exclusiva, en la que trata el caso del príncipe Andrew, el preferido de la reina Isabel en Inglaterra, Reino Unido, que fue captado por un paparazzi en una residencia en Nueva York del magnate estadounidense Einstein, que fue acusado con múltiples pruebas. Y asesinado. Sí, de violaciones tremendas de jovencitas y niñas. El príncipe fue objeto de una investigación por la angustia que tenía la BBC de Londres, de que el mundo se aceleraba, entraban una serie de factores que limitaban su punch, y decidió coger un caso espectacular para subir el rating, ¿no? Pero esto nos remite precisamente a cómo los procesos de degradación, de declinación del sistema imperialista occidental bajo el mando de Estados Unidos y la pérdida de influencia de Estados Unidos, dan lugar a lo que analizamos la vez pasada, esa cadena de guerras, la guerra global infinita, los capítulos de esa guerra global, los niveles brutales de desigualdad social, de aridización del planeta, el cambio climático, la depredación ambiental, la destrucción del hombre mismo. Exacto, lo que decíamos, la destrucción de seres humanos, sí, de humanidad y del planeta que acoge a la humanidad. Riesgos inmensos. Parecería que estamos presentando un cuadro pesimista, aunque dijimos que realmente el ser humano, la humanidad como tal, no se suicida en medio de las grandes crisis, y que generalmente los periodos de decadencia de los grandes imperios tienen esa característica. Pues sí, tenemos que ver ahora cómo se desarrolla la contrapartida. Sí, sobre todo que los medios de comunicación crean una imagen de situaciones que no son necesariamente las que predominan, sino las que ellos quieren que la gente crea que predomina. Parecería, incluso en el programa pasado que hablábamos de estos temas, parecía como si, óyeme, todo se acabó, no hay nada que hacer. El imperialismo en su decadencia lo va a arrasar todo, porque incluso hablamos de la amenaza de una guerra nuclear, que dentro de los aspectos importantes que amenazan la humanidad es la creciente inestabilidad, debido a que muchas de las normas
leyes, acuerdos, convenciones que se habían firmado a nivel global, la especie de como del contrato social global de la humanidad para evitar la inestabilidad y la guerra, Naciones Unidas, una serie de acuerdos en el tema de las armas nucleares, los acuerdos diplomáticos, todos han sido eliminados, han sido borrados. O sea que la humanidad... Eso se debe precisamente a la desesperación. Claro. Es una señal más que de fuerza, de debilidad. De debilidad. Claro, hay fuerza, y hay fuerza destructiva, y hacemos bien en alertar sobre el riesgo incluso del exterminio. Mira lo que se ha dado ahora actualmente, en esta semana, la semana pasada, la agresión a embajadas, a la embajada de México, violando todos los acuerdos y todas las convenciones, y el bombardeo al consul. Un régimen fascistoide. Sí. Dentro del marco de la representativa. Claro, porque todas esas agresiones vienen de esa ultraderecha decadente y que está siendo barrida por la humanidad. Y entonces sí es bueno que hoy nosotros hagamos más hincapié en poner de manifiesto, claro, a los oyentes, las fuerzas contestatarias y que pueden ser las que salven a este mundo de la catástrofe capitalista. Bueno, la verdad es que cuando tú analizas el tema, ellos han librado desde final del siglo pasado, principio de este siglo, múltiples guerras. Como guerras la han perdido todas. Han ganado mucha plata. El complejo militar industrial. Eso sí. Pero han ido perdiendo todas. Afganistán, Irak, Siria. En Libia lo que hicieron fue destruir prácticamente, desarticular ese país. Yemen. Los yemenitas están ahora a la ofensiva. No han podido acabar con el pueblo palestino. No han podido acabar con Cuba. Pero una de las Venezuela sale relativamente fortalecida. Una de las derrotas más significativas del poder hegemónico imperialista ha sido su derrota moral. Ya no tiene discurso. No tiene discurso con que como sumamente importante, porque eso implica una caída relativa del poder mediático. Exacto. Su capacidad de mentir se va desnudando, se va develando. Y lo de Gaza ha contribuido enormemente. Ese es un sacrificio, un martirologio de un pueblo, que da una contribución alta para fortalecer la conciencia antiimperialista colectiva de la humanidad. Esa lectura hay que decirla. Exactamente. Como pasa también con lo de Ucrania. Al principio, para todo el mundo era la agresión rusa. de Rusia a Ucrania. Sí. Ya está claro que la guerra de la OTAN contra Rusia, cogiendo como escenario sacrificando a ese pueblo. Y lo otro es presentar una posibilidad de victoria absolutamente falsa desde el inicio. Y este es otro caso de una guerra en la que pierden como guerra y ganan como negocio. Otra cosa que se ha puesto en evidencia, en evidencia, es las ganancias que obtiene de toda esa guerra el motor profundo que la provoca, que es la industria militar. Hasta un individuo como Stoltenberg, el jefe de la OTAN, declaró oficialmente que los grandes ganadores de esa guerra y de esa crisis europea era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el gran proveedor de armas. Claro. Y mientras más esos recursos que le dan a Ucrania no llegan a Ucrania, llegan como armas, claro, pasan a la industria militar. Claro. Y mientras tanto acaban con Haití. Hay que ver lo que están gastando a nivel militar. Sí. Mira, vamos a hacer la pausa, porque está también prefigurada, hay que tratarlo con moderación, la caída de ese imperio.
de ese sistema imperialista. Vamos a hacer la pausa, no sin antes recordar que el viernes el movimiento camañista está invitando a un convite camañista, una tarde festiva de 6 de la tarde a 10 de la noche en el Club de Profesores Universitarios en el Malecón. A las 6 de la tarde están todos y todas invitados. Y que ese convite está dedicado en honor al pueblo palestino que resiste frente a la agresión israelí estadounidense y a la fecha gloriosa de nuestro pueblo de abril, con todas sus consecuencias. Pausa. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.